más que nada para la próxima semana, que es lo más importante. Hola Gaby, ¿cómo estás? Más que nada para la próxima semana, que quizás es lo más importante. La próxima semana, el 26 de octubre, no se termina el país y tampoco inicia uno nuevo, pero dentro de Argentina este marco político ahí está Javi contestando, hola Javi, este marco político juega bastante de corto plazo, mucho más a la hora de poder decidir, en primera instancia, cuidar el capital, que es lo más relevante. Así que bueno, vamos a comenzar con esto. Eh, Esta charlita al principio iba a ser para los clientes, para algunos que nos habían pedido, pero bueno, después lo hicimos público, lo vamos a agregar porque sabemos que quizás nada, hay gente que después también lo puede llegar a ver y le va a seguir un montón. Así que bueno, era esa un poco la idea. Y además, implementar este nuevo esquema de eh, esta charla mensual o mil mensual para ir también conociéndonos y más que nada también para poder descontracturar un poco el WhatsApp de todos los días, porque a veces llegan 4 o 5 preguntas de la misma índole, entonces también un poco como para llevar a todos para un lugar. Así que bueno, vamos a comenzar. Primero, contexto político. Consideramos que estas próximas elecciones son un punto de inflexión para el gobierno, a diferencia de lo que pasó con Macri quizás cuando le fue más o menos bien a las legislativas que tuvo, y después comenzó un decaimiento, obviamente, que terminó en diciembre con todo ese quilombo que hubo y demás. Puntualmente, ¿qué pasa con Milei? Bueno, cuando él asume, tiene eh, el partido de él es relativamente chico, muy nuevo, entonces no contaba con las bancas necesarias como para poder sacar las reformas que necesitaba o que quiere llevar, obviamente, adelante y impulsar. Esto le trajo varias consecuencias. Una es agregar gente de otro partido, en este caso del PRO, también alineado con el PRO. Pero bueno, en estas próximas elecciones, como ya habrán visto lo que pasó con Provincia de Buenos Aires, no consideramos que le pueda ir relativamente bien por cómo viene la cosa. Consideramos que el gobierno se centró bastante en el ajuste fiscal, más que nada este año, cuando comenzó, más o menos en febrero o marzo, que lanzaron la Motosierra 2.0, y creemos que a veces pecó un poco de esto de confianza, obviamente, que la gente le había dado el año pasado. Sinceramente, la calle está bastante complicada, por eso van a ver, o en este caso vieron que en la provincia de Buenos Aires ganó el partido de la oposición. Y lo que más nos preocupa a nosotros es que del otro lado, de la vereda de enfrente, no hay, ¿cómo puedo decirlo? No hay un proyecto claro como para uno poder decir, está bien, yo tengo un cierto capital y con eso eh, quizás no le puedo apuntar tanto al gobierno porque tenemos que ser bastante neutrales a la hora de invertir, pero quizás puedo jugar un poquito con el largo plazo. Bueno, Argentina, lastimosamente, es muy corto plazo. Y lo que más nos preocupa es que del otro lado no haya una propuesta clara, entonces solamente ahí esto de frenemos al gobierno. Y después que, así que bueno, queremos que estas elecciones va a ser un punto de inflexión bastante importante. Si el gobierno puede llegar a, no sé si a ganar, porque lo vemos bastante complicado, no solamente por las encuestas, más allá que por ahí quizás a veces le queda bastante, sino por cómo está la cosa a nivel general. Eh, Tenemos que, si hay unos puntos porcentuales cerca, quizás esto que venimos trabajando en los últimos 3 o 4 meses, de tasas altas y por ahí tipo de cambio volátil, quizás se mantenga por algunas semanas, pero bueno, no lo vemos con buenos ojos en este caso que pueda llegar a ganar el oficialismo por 4 o 5 puntos, lo vemos bastante difícil, aunque puede obviamente llegar a pasar. Seguimos. Como decíamos recién, que está en juego? Se renuevan bastantes bancas, entonces ¿qué es lo que quiere el gobierno? Dejar de negociar tanto, ¿sí? Con esto, más que nada con la parte del PRO, porque sabemos que hay muchos que quizás durante el 2024 le han votado un montón de cosas, tanto el apoyo con los DNU, como también así todo lo que refiere al blanqueo, bueno, un montón de cosas que el año pasado sí tenía una amplia mayoría, y en este caso fue para adelante. Pero bueno, este año la vemos un poco complicado, más que nada también porque el gobierno aproximadamente desde marzo hasta hace unos 15 días más o menos, es como que se centró en 4 o 5 personas y de ahí no salió, entonces es como que se olvidó de hacer estos lazos o por ahí, hacer política, básicamente, que a veces creo que le falta un poco como para poder llevar estas cositas adelante de corto plazo. Después también, por otra parte, el último discurso de Milei, que fue uno de los más importantes, que se esperaba que quizás le dé un mensaje a la gente, más que nada de, está bien, el ajuste quizás va a seguir o el equilibrio fiscal va a seguir, pero algo te vamos a dar, algo vamos a bajar un poco la pata, la verdad que no lo hizo, es como que enfatiza mucho más en lo que ellos están haciendo, no consideramos que sea bueno, porque la realidad obviamente de la calle está, en el día a día está complicado. Entonces por eso creemos que todo este panorama no está siendo muy favorable, por lo menos para estas elecciones, ¿no? Obviamente. Seguimos. Tema cuentas públicas. Si algo que no se puede discutir con este gobierno es que las cuentas públicas la tiene totalmente ordenada. Entonces, a partir de ahí, eso sí, obviamente lo apoyamos y consideramos que es buenísimo,
que tengan las cuentas, perdón, que tengan las cuentas ordenadas, porque a partir de ahí uno puede llegar a proyectar y ver dónde puede colocar, obviamente, estos gastos que le entran a través de planes sociales, de jubilación y demás. Ahora bien, como dijimos recién, creemos que se centró solamente en esto. Esto para ellos es inamovible. Y por ahí quizás, si nos comparamos con otros países, como por ejemplo Paraguay, que tiene un pequeño déficit, ¿sí? Si mal no recuerdo, en cuenta corriente creo que tiene 1,5 puntos, más o menos casi 2, Argentina está positiva. Ellos lo que tienen es este gasto social, o tienen la parte social muy cuidada, entonces por ahí no tenemos esto, o no tienen ellos, perdón, esta cosa de corto plazo de los kilómetros que vienen pasando. Entonces, queremos que las cuentas públicas están perfectas, que sea de esa forma, pero puede tener un poco más de soltura como para que quizás de corto plazo haya un poco más de apoyo a todo lo que están haciendo, obviamente. Después, otra cosa más que no se le puede llegar a juzgar al gobierno es la inflación. Ellos venían a matar la inflación y consideramos que, más allá de que todos los meses haya una devaluación puesta por ellos, que es el 1%, después la inflación del mes pasado fue 2,1%. Ese 2,1 en realidad es 1,1 porque el gobierno coloca todos los meses la devaluación a través del Crawling Peg al 1%, entonces lo viene llevando bastante bien. De acuerdo al programa social, lo que estamos viendo es que quizás se ha metido con, con cosas muy, muy sensibles para la gente. En este caso está hablando del Garrahan, también de los gastos sociales, del ajuste también en la parte del sector de discapacidad, que después, bueno, salió obviamente esto de Karina Milei con el 3%, todo tipo de cosas que de corto plazo le han pegado bastante. Después no sabemos obviamente si eso será verdad o no el 3%, la verdad tampoco nos interesa mucho, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta porque es un panorama, como para no decirle, che, va todo bien, vamos por este camino, no. Tenemos que ser lo más neutrales posible como para poder, nada, sinceramente, cuidar el capital, que en este caso la Argentina lo más importante que tenemos que tener en cuenta es poder cuidar lo que tenemos. Después, si podemos darle unos pesitos más arriba de la inflación, mucho mejor todavía. Así que bueno, de nuestra parte como asesores, lo principal es, si el gobierno hace las cosas bien, vamos por ese camino, lo podemos llegar a apoyar y bancar algunas cosas, como lo que estamos diciendo recién, las cuentas públicas. Pero cuando las cosas no van bien, tenemos que ser críticos y tenemos que ser obviamente neutrales en un montón de cosas, más que nada porque detrás de ustedes y también de nosotros está el capital que queremos cuidar. Entonces no le podemos decir, che, el gobierno va a ganar las elecciones, lo va a súper bien, el tipo de cambio va a bajar y vamos a hacer FISA, porque eso posiblemente, ojalá que sí, que seamos FISA dentro de 6 meses, pero no consideramos que sea tan fácil. Entonces, la idea es, como dijimos al principio en el título, movernos entre la incertidumbre, que también termina siendo bastante complejo, porque una cosa es que el panorama sea malo, muy malo, entonces uno puede llegar a adaptarse y perfecto, y con eso va. Ahora, cuando tenemos estos vaivenes de corto plazo, de que un día está todo bien, el otro día quizás no, bueno, ahí cuando se transforma esto que estamos haciendo ahora. Después, tema de balances del Banco Central. ¿Qué pasa? El gobierno recibió balances de totalmente negativo, eso no se puede obviamente juzgar. Después, todo el ajuste que hizo, más el sinceramiento de precios, bueno, todo lo que estábamos el año pasado, perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo o qué es lo que el gobierno viene proponiendo los últimos más o menos 12 a 14 meses? Es intentar generar oferta en dólares como para que el tipo de cambio se mantenga más o menos en un nivel, no sé si barato, no considero que tampoco sea tan barato el tipo de cambio hoy, pero sí, obviamente no un tipo de cambio a 1.600, 1.800 como ya se había hablado hace unas semanas atrás. Entonces la metodología es básicamente la misma. Fortalecer el peso a través de esta generación de oferta. Lo hizo el año pasado con el blanqueo, porque ustedes saben que la inflación fue, si mal no recuerdo, arriba de 100 y pico, y el tipo de cambio prácticamente no se movió. Entonces esa inflación en USD hizo que sea mucho más barato ir a Brasil que quedarse en Argentina y pagar esos precios que estaban dando vuelta. Entonces, en esta generación de oferta que tenemos, el esquema es básicamente lo mismo. Siempre pasan 3 o 4 meses, lanza algún tipo de medida. ¿Sí? En este caso, en el pasado, lo más fuerte que lanzó fue el blanqueo, y ahí, bueno, hubo muchas recomendaciones en un montón de instrumentos que quizás no eran buenos. También lo advertimos porque habían salido muchas obligaciones negociables en ese entonces de empresas que estaban totalmente quebradas y aprovecharon el blanqueo como para poder captar un poco de liquidez y refinanciar un pasillo, bueno, y todo lo que ya hemos visto con Generación Mediterránea, bueno, todos otros casos más que ya han pasado. El tema del blanqueo se vence ahora el 1 de enero, ¿sí? Una parte de los que blanquearon mucho capital se vence el próximo año y ahí pueden ser uso de libre disponibilidad. Creemos que quizás las reservas pueden llegar a bajar un poco ahí, obviamente, porque esos son básicamente USD que están en encajes. Pero bueno, esta metodología viene siendo así. Después también está el incentivo de carry trade, y acá tenemos que tener algo muy en cuenta porque puede pasar, ejemplo, que en las próximas elecciones vaya todo bien y que el gobierno esté espectacular y que quizás vuelva esto o que el tipo de cambio nos baje 150 mangos, 200 pesos y nos quede durante 4 o 5 semanas en ese valor.
y va a volver este incentivo de carry trade o hacer tasa en peso. Nosotros nunca lo hemos sugerido. Obviamente hay gente que lo quiso hacer, perfecto, lo hemos acompañado, le hemos realizado un exit y le hemos obviamente dicho los riesgos que podía llegar a asumir con esto. Ahora bien, históricamente el tipo de cambio fue alcista en Argentina, entonces no podemos decir de hoy que el tipo de cambio va a bajar relativamente poco o mucho y que la tasa de interés se va a apreciar por arriba de la inflación y ahí vamos a volver a lo que pasaba hace 6 meses atrás porque es poco probable que suceda. Pero si sucede, vamos a estar ahí para decirle nuevamente, che, esto no es bueno. La realidad es que si el que tiene USD para invertir, siga en esa moneda, que mida obviamente la inversión en esa moneda porque es mucho más relevante que pasarse a una moneda mucho más débil. La última oferta que, volviendo al Banco Central, la última oferta que lanzó en USD fue la retención cero para el campo, que ustedes fíjense lo siguiente, se liquidaron 7.000 millones de dólares en 72 horas, impresionante. Había muchos productores agropecuarios que quedaron por fuera, que tampoco les dio el tiempo como para poder hacerlo, y también obviamente está ahí el inconveniente, porque entonces nos damos cuenta que sí están los USD para poder liquidar, y bueno, cada uno está jugando su partido, obvio, como siempre, como más le convenga. Después, con respecto al Fondo Monetario y demás, hay una muy buena relación. Consideramos que siempre detrás hay cositas que no sabemos, las exigencias que tiene el fondo y estas revisiones que se hacen cada mes, mes y medio, hay cosas que por ahí no son públicas, que no vamos a saber nunca. Pero bueno, sí, obviamente hay reservas, hoy hay más de 40.000 millones, pero si uno las termina desglosando, las netas son solamente 5.000 millones. Esas son propias directamente del Banco Central. Lo demás es el crédito con el FMI, después tenemos el sol con China, después tenemos el oro, bueno, todo cositas que son ilíquidas, que uno puede mañana liquidar el oro en 2 minutos y generar otra vez oferta en USD. Así que bueno, eso por un lado como para tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Bueno, seguimos. Acá vamos a hablar un poquito acerca del Tesoro americano en esta filmina. La realidad es que con el acuerdo con Estados Unidos, ya lo hemos dicho en algunas oportunidades, también obviamente en Discord y demás, es básicamente como un arma de doble filo, porque si Estados Unidos nos apoya, y está bien, hoy pasamos a ser un aliado de Estados Unidos, ¿qué pasa cuando un día Trump se levanta y te dice, che, la verdad que te cuelgo el teléfono, hoy no te ayudo más, vamos a pasar a ser 3, 4 veces peor de lo que estamos hoy, porque obviamente fíjense que el mundo diga, che, Estados Unidos dejó de apoyar a Argentina, bueno, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, por eso tampoco nos ponemos tan contentos de haber dicho, sí, de acá las acciones y los bonos van a volar porque estamos alineados con Estados Unidos. No, tenemos que ser un poco, parar la pelota y decir, bueno, está bien, tenemos un apoyo de los americanos, también a su vez Trump, este es el último mandato que tiene, después no se pudo volver a postular, así que si vamos para largo plazo hay que ver si el próximo gobierno de Estados Unidos realmente nos quiere ayudar, como lo viene haciendo esto, la intención que tiene este. Entonces, siguiendo por este camino, esta medida inusual, como marcamos acá, de que el Tesoro de Estados Unidos compró pesos, bueno, básicamente, ¿qué hizo? Bueno, le da dólares al Banco Central y a su vez, intercambio, recibe pesos y tiene en su cartera pesos. Ahora bien, eso lo vamos a ver, la cantidad de pesos, lo vamos a saber recién más o menos dentro de unos 15 o 20 días, cuando Estados Unidos publica el Tesoro lo que tiene en su cartera, vamos a ver cuántos pesos compró y cuántos pesos tiene en cartera. También por eso, de la falta de liquidez que hay, bueno, así que trayendo a colación esto, es esto que vimos de las tasas de caución tan altas, porque hay pocos pesos dando vueltas, ya sea que la gente quiere comprar, quiere vender o lo que sea, y también a su vez dentro del mercado. Por eso van a ver que el día de hoy, si no lo recuerdo, no, creo que fue ayer, la licitación del Tesoro, hace el miércoles, unos pesos que se dejaron, digamos, libres, obviamente para que esta liquidez de tasas y demás y cauciones se pueda llegar a acomodar. Ahora bien, volviendo al tema de Estados Unidos, ¿qué pasa con este acuerdo? Consideramos que Estados Unidos algo va a exigir. La última vez, también esto lo hemos dicho en Instagram, la última vez que Estados Unidos ayudó a un país similar al nuestro en estas condiciones fue con México, que después terminó, bueno, México tenía entonces otras condiciones mucho peor que las nuestras, pero en ese entonces se exigió que el tipo de cambio sea de libre fluctuación. Hay que ver, por el momento no, Caputo dice que después de las elecciones va a seguir todo igual. Lo que pasó con México es que se exigió primeramente que las bandas cambiarias se amplíen un poco más porque había mucha volatilidad, entonces pasaron de una devaluación mensual, que creo que si mal no recuerdo era el del 1,5, a unas bandas cambiarias que se ampliaron al 15%, tanto para arriba y para abajo, y después a las 48 horas se decidió que el tipo de cambio sea de libre fluctuación. Todas estas condiciones, por eso decimos que es muy difícil predecir cuánto puede llegar a estar el tipo de cambio. Es lo más complejo que podemos llegar a poder hablar el día de hoy. Pero bueno, en base a eso, lo que tenemos que tener en cuenta es las exigencias que va a pedir Estados Unidos. En principio, se hablaba un poco de esto de que si China está con nosotros, ya sea en la base que tiene
en el sur, como el swap y los puertos, todo ese tipo de cosas. Hay que ver que si Estados Unidos se quiere involucrar nosotros en ese tema y ver si no quiere desplazar a China, porque sabemos que la guerra comercial está muy latente. Esta semana también hubo varias noticias sobre eso. Entonces, esas cositas de corto plazo también hay que tenerlas en cuenta, porque China termina siendo el segundo comprador nuestro después de Brasil. Entonces, hay que ver los acuerdos comerciales que hay o que se puedan llegar a ver más adelante. Bueno, como le decía, el régimen cambiario es una posibilidad, no lo sabemos, no hay nada charlado todavía, no hay nada dando vuelta, pero bueno, nosotros lo que hacemos es buscar información, más o menos intentamos ser selectivos con lo que buscamos, porque a veces hay tanta cosa dando vuelta que la mayor parte no es relevante. Entonces, bueno, más o menos es lo que se planteó en otros años, es un régimen cambiario de libre fluctuación. Que dicho sea de paso, era lo que la mayoría pedía, lo que la mayoría pedía. Estos economistas quizás están más afines al gobierno, esto de che, tenemos inflación a la baja, tenemos reservas, vamos a dejar que el tipo de cambio tenga esta libre fluctuación. Ya salimos del cepo parcial, ustedes saben bien que hace unas semanas volvió algunas medidas como para ese rubro. Entonces, si bien el gobierno es liberal, tampoco es boludo, por así decirlo, perdón la palabra, por dejar el tipo de cambio y cualquier cosa puede llegar a pasar, porque si no, termina básicamente en cualquier cosa. Así que bueno, seguimos más adelante. Acá tenemos un poco acerca de las encuestas. La realidad es que el tema de las encuestas con provincia de Buenos Aires, la mayoría le ha errado bastante feo. Esperaba una diferencia negativa para el gobierno más o menos un 4 o 5%, terminó siendo más de 13 14. Pero bueno, lo más interesante de acá que trajimos es esto, que es la confianza del consumidor. Cayó bastante, más o menos está solamente 27%. ¿Qué creemos? Sabemos que la calle está complicada, no solamente nosotros, más allá de invertir el capital que tenemos, los ahorritos, lo que sea que tengamos, y tenemos también historias con ustedes, somos personas que viven también en este país, van a comprar al almacén, al supermercado, donde sea, sabemos que las cosas están caras y que suerte no alcanzan. Y bueno, dentro de este ajuste, la gran mayoría también se ha quedado sin trabajo. Tenemos muchos inversores también que este último tiempo han venido con nosotros, que se han quedado sin trabajo por una cosa, por otra, por costos de la empresa. Así que la realidad es que está bastante complicada la calle. Después, en cuanto a la expectativa de inflación, para el próximo año solamente un 8,8 más o menos. Se espera que el valor se quite. Entonces, si sumamos más o menos un promedio lo que se ve en inflación, nos daría quizás un 0,5, 0,8 mensual, teniendo en cuenta que si este ajuste sigue y estas cuentas públicas positivas siguen en ese camino. Y después, en cuanto a dónde trajimos la información, es de una encuestadora, en este caso que es de Brasil, Atracinte, que suele, quizás no pegarla todo, pero por lo menos se aproxima bastante a lo que son las encuestas políticas y demás. Así que bueno, esto por un lado. ¿Alguna pregunta hasta acá que quieran realizar? Que por ahí quieran, en base a lo que ya hablamos, o seguimos. Bueno, seguimos entonces. Ya consulta. ¿Todo ok? Listo, dale, dale. Listo, dicha, buenísimo, seguimos. Tema tipo de cambio. Acá trajimos dos gráficos importantes. Uno es el tipo de cambio libre y otro es el ajustado por inflación. Van a ver que acá del lado izquierdo abajo está el tipo de cambio por partido político, o sea, por gestión de gobierno, más que nada, eso está bien decirlo de esa forma. Vamos a ver que al principio Macri, algo similar a lo que le pasa a Milei ahora, así que tiene un tipo de cambio relativamente barato comparado a lo que históricamente tenemos un promedio de un tipo de cambio de 2.345, si mal no me equivoco. Este, Termina siendo entonces hoy para adelante un tipo de cambio barato. Después tenemos obviamente ajustado por inflación, lo que fue la fórmula Fernández Fernández, que fue un gobierno muy malo, sinceramente es un gobierno muy malo. Como lo dijimos al principio, nosotros siempre intentamos ser lo más neutrales posibles, y siempre en todo tipo de gobiernos hay variables económicas que están de un lado o del otro. Yo recuerdo que en la época de Massa, los últimos 7, 8 meses, la gente nos consultaba si podía sacar un crédito en el banco para ponerlo en un plazo fijo dentro del mismo banco, porque tenía una tasa de interés de plazo fijo del 135%, el crédito estaba al 120%. Esas variables también son totalmente malas. Entonces, cada gobierno tiene sus cositas que hay que intentar llevarlas adelante. Entonces digo que intentamos ser lo más neutrales posible. Entonces, actualmente hoy el tipo de cambio consideramos que está barato, así que, obviamente, barato no me refiero de acá a 15 días, porque puede ser que después termine bajando más, y el que me dijiste que está barato y bajó entonces el tipo de cambio, puede llegar a pasar, pero históricamente tenemos un promedio de tipo de cambio de 2.300 pesos ajustado por inflación. O sea, lo más alto y lo más bajo, un tipo de cambio promedio nos da eso. ¿Para cuándo? No lo sabemos realmente. Después, con respecto al tipo de cambio libre, que es este que está acá, que es el dólar contado con liquidación, trajimos un gráfico más o menos de referencia para que sepan dónde estamos parados. En principio,
Bueno, después de esta fuerte suba en el 2024, donde se comenzaba a decir, che, si Milei va a dolarizar, ¿cuánto es el tipo de cambio? Recuerdo que muchas personas hacían cálculo de 4.000, 5.000 pesos, 7.000, bueno, todo ese tipo de cosas estrafalarias que después no termina siendo de esa forma, y que además el tipo de cambio termina siendo algo más quizás emocional que una parte fundamentada, porque si comparamos este gobierno con el anterior en cuanto a las cuentas públicas, en cuanto al ajuste, a la inflación y demás, son totalmente diferentes. Y si comparamos las reservas que tenemos ahora con las que teníamos con Fernández Fernández, hoy el tipo de cambio parece obviamente estar más o menos alineado. ¿Pero por qué sube el tipo de cambio? Porque la gente compra, o cualquier persona lo hace ante la duda. Tenemos esa desconfianza que básicamente es cultural, este, y creo que una parte me parece que por ahí. Ahora, lo más importante que estamos viendo de estos últimos 20, 35 días es que si bien el tipo de cambio subió, no se trasladó a precio. Obviamente no se trasladó como antes, porque obviamente no hay consumo en la calle y está bastante desacelerada la cosa. No hay parate económico, porque un parate sería tener un escándalo hoy, pero sí hay una desaceleración, esa es la palabra correcta. Este, Después, bueno, como dijimos recién, hablamos un poquito acá acerca de la oferta de USD y más, y ¿qué más se nos quedó? Bueno, históricamente el tipo de cambio, en este caso el dólar, le ganó el peso, entonces nosotros no habría razones por las cuales si hoy invertimos en USD o en pesos dolarizándonos, ¿por qué compararlo obviamente contra otra moneda? Una vez que tengamos nosotros pesos para dolarizarnos, bueno, siempre la comparación debería ser en USD, más que nada para estar un poco tranquilo. También otra cosa que puede llegar a pasar, que pasa muchas veces con los CEDARs y con las obligaciones negociables, es esto de, che, el tipo de cambio, no sé, hoy está a 1.100 y mañana pasa a 1.200, que ustedes nos van a llamar, así, che, ustedes saben un montón, hoy tengo, no sé, 100 lucas más, hoy tengo más pesos que antes. La realidad es que si tenés más pesos en la cartera es porque el tipo de cambio subió, y la persona que no compró cobertura con el tipo de cambio necesita hoy tener más pesos para comprar esa cantidad de nominales. También pasa viceversa, ejemplo, yo compro hoy, explicamos esto como para que tengan también la variable tipo de cambio y cómo nos pega en el día a día. Si yo hoy compro un terreno que vale 10.000 dólares a 1.000.000 de pesos, perdón, a 1.000 pesos, tengo 10 millones de pesos, ¿sí? Y si mañana el tipo de cambio me va a 1.100, vea, mi terreno va a valer más en pesos, pero en dólares va a estar igual. Bueno, eso pasa con un montón de instrumentos dentro del mercado. También por eso queremos aclarar que si dentro de 30, 45 días el tipo de cambio baja por alguna circunstancia y yo tengo activos dolarizados, voy a ver que mi cartera quizás me baja, no sé, 10 o 15%, 8 o 7% en pesos, pero en USD siempre me mantengo igual. Por eso también obviamente la aclaración. Así que bueno, siguiendo con el tipo de cambio, vamos hacia más adelante. Y acá hablamos un poco acerca del Banco Central. El Banco Central tiene una metodología de calmar las expectativas a través del dólar futuro. Para el que no sabía, uno puede comprar hoy, uno puede comprar y fijar hoy un tipo de cambio a octubre, noviembre, diciembre, a donde quiera. ¿Cuánto va a estar? Lo que el mercado tenga oferta y demanda. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Se pone vendido, ¿sí? Bueno, esto es algo muy técnico, pero también está bueno explicarlo. Se pone vendido, en este caso en contratos más cercanos, octubre, noviembre y diciembre, con mucha cantidad de capital. Entonces, además de generar oferta, hace que la persona que hace una empresa, una pyme, vos y yo, cualquier persona que compre en futuro, tenga esto, che, está bien. ¿Cuánto va a estar el tipo de cambio de acá a diciembre? Si yo tengo que durante 3 o 4 días me subió 15 o 20%, yo estoy diciendo, che, ojo porque si el dólar futuro, que es el que se me está anticipando, el oficial, se me está yendo, ¿qué está pasando? Entonces estoy pagando hoy un tipo de cambio barato, un NEP, un oficial o lo que sea. Eso es lo que hace básicamente el Banco Central, es venderse, ¿sí? Que lo hizo más o menos en los últimos 30 o 45 días bastante. Y el dólar futuro tiene una particularidad que cuando vos compras un contrato, no es que estás comprando directamente en USD, estás fijando un precio a una fecha determinada, y la diferencia la vas a pagar en pesos. Ejemplo, yo hoy compro un dólar futuro, ¿sí? A diciembre, que está a 1.495, y mañana o entre 15 días me sube a 1.600, esa diferencia porcentual en pesos, a mí el Banco Central, que es la entidad que está negativa, me la va a tener que dar en efectivo, en mi cuenta remitente. Por eso hemos visto que decían, por ahí, viste en la tele que dicen, che, el dólar futuro o el Banco Central perdió tanta cantidad de dólares esta semana. Porque bueno, tiene una fuerte posición vendida, está todo el mundo comprando para cubrirse, y como tiene un saldo negativo, que hace? Imprime billetes y nos paga. Por eso, esto de emisión cero no hay un poco de emisión en algunas cosas. Entonces, un poco de esto es lo que quería explicar acerca de dólar futuro, más que nada para saber cómo el Banco Central maneja estas expectativas de tipo de cambio. Seguimos. Acá un poquito acerca de los bonos. Los bonos locales básicamente tuvieron un muy buen 2024, después se estancó, lo hemos dicho en varias oportunidades, siempre el manejo de la curva, si uno ve un país sano, es una curva, digamos, con pendiente, o sea, donde los bonos más cercanos rinden menos y los bonos
con vencimientos más lejanos rinden un poco más, porque obviamente yo presto plata ahí que me la vuelvo dentro de 15 años, quiero más rendimiento, esto es lo mismo. Lastimosamente, como somos un país nosotros a la inversa, tenemos una curva invertida. ¿Qué significa esto? Que los bonos más cercanos rendían mucho más que los bonos de más larga duración. ¿Por qué? Porque se esperaba una posibilidad de impago de corto plazo con las reservas y más. Ahora bien, si comparamos países vecinos, Brasil, Uruguay y algunos más que hay, incluso también Perú, que anda dando vuelta, tenemos todavía un upside como para poder bajar estas tasas tan altas que tenemos, por lo menos cercanas al 8 o 9%, que sería relativamente cercano, obviamente, a lo que debería ser si comparamos con Latinoamérica y cómo tenemos hoy las cuentas públicas. Pero bueno, pasamos de una curva invertida a una curva chata, básicamente, que es la que estamos viendo ahora en esta pantalla, y que estamos viendo que el mercado está eligiendo un poco más esto de legislación extranjera. ¿Por qué? Si yo voy y compro un título de deuda, no importa si es una obligación negociable, si es un bono, cualquier cosa que sea. Si yo tengo una imposibilidad de impago, ¿dónde voy a querer que se me haga un juicio? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo al Estado, que en este caso yo compro una L30 y tiene posibilidad de impago, no me pagó o defaultió. Yo tengo legislación de Argentina, voy a ir a un tribunal de Argentina y obviamente sabemos que las condiciones de Argentina van a salir favorables en este caso para la persona que emite o en este caso la entidad que emite, que es el Estado. Entonces, yo compro un bono de legislación extranjera, mucho mejor todavía porque ya el gobierno tiene que ir directamente a pelearse con un tribunal de Estados Unidos y ahí tengo un poco más de chance que, bueno, que no perder tanto, básicamente. Esta deuda que tenemos ahora no es nueva, no es que el gobierno emitió deuda nueva, sino que ya viene desde antes, viene del 2020 más o menos, con el gobierno anterior. Entonces, por eso van a ver que los rendimientos anuales de tasa efectiva son muy chiquitos. Pagan un 0,75, 1%, 3,8, 4, 5% anual, más o menos, que son los bonos GD o A38, que es lo que pagan anual. La mayor ganancia de los bonos está básicamente en el precio. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Comprar un bono hoy totalmente a posible de faltear o no, no lo sabemos. Comprar un bono con una paridad de 55%, 60%, que me vaya al 80% y venderlo. Yo no quiero más nada que eso. Por eso hoy van a ver que si lo comparamos a lo que es los bopreales, porque ahí tenemos el riesgo del Banco Central, es diferente, pero no, digamos, no termina siendo un riesgo, no sé si tan diferente, pero quizás si comparamos con los bonos soberanos, bueno, hay algo ahí. Pero bueno, lastimosamente el Banco Central nuestro no es una entidad neutral, sino que pertenece obviamente al Poder Ejecutivo, entonces también están las designaciones ahí, y bueno, es todo un combo, Tesoro, Banco Central, Estado, Poder, es todo un combo. Ahora bien, ¿qué preferimos nosotros para aquel que quiera tener un poco de bonos ciudadanos en cartera? Como dijimos recién, legislación extranjera, ¿sí? Ya sea un GD30, GD35, en este caso, bueno, que la próxima recomendación va a ser en la cartera, preferimos un GD41, habíamos recomendado también bastante GD35, que bueno, que es más o menos similar, pero bueno, más que nada como están las cosas actuales, preferimos uno más lejano, para que en este caso, si la cosa se acomode, tengamos un upside de precio, de poder ganar en dólares, pero sin tener tanta volatilidad en el caso de que no se dé. Así que bueno, esta es la parte de curva de bonos y demás. Bueno, seguimos para adelante. Después, con el tema de acciones locales. La realidad es que las acciones, en realidad las empresas locales, si uno mira los balances comparados con 2021, 2022, son 4 o 5 veces mejor. Y ustedes dirán, che, ¿por qué? ¿Por qué IPF hoy no vale 4 o 5 veces más de lo que vale? Cuando hoy vale más o menos $30 aproximadamente, y debería valer por lo menos 55, 60, 70 más o menos con todo lo que está. Escuchando al presidente de IPF, que es una persona que la verdad que nos gusta un montón, no solamente por ser presidente de la compañía, sino como defiende al accionista, en una entrevista en Coloquio Idea dijo que YPF está muy cerca a ExxonMobil la cantidad de barriles por día. Es un montón. Ahora, ¿por qué no se refleja en precio? Por todo esto, obviamente, político. Entonces, yendo a los balances de lo que son las compañías locales, con la apertura del CEP, bueno, no nos olvidemos de lo que pasaba obviamente con el gobierno anterior, que también obviamente está bueno traerlo a colación. Es que la parte, como pusimos acá, los que son los bancos, los más golpeados, bueno, el negocio de los bancos básicamente se estructuró bastante ahora, y tienen otro riesgo, ¿sí? Que es de prestarle plata a la gente y no prestarse al Estado. Eso es algo que festejamos un montón, porque obviamente antes lo que hacía básicamente los bancos era que ofrecían una tasa del 135% de plazo fijo, y se daban vuelta, la colocaban al 155 y ya terminaba su trabajo ahí, no había ningún tipo de riesgo. Ahora, por eso hemos visto obviamente que los balances de los bancos han bajado bastante, obviamente los precios, y todo lo que tiene que ver, por lo menos la proyección de acá hasta el 2027 en cuanto a márgenes de ganancia. Después hay compañías que son muy interesantes, más que nada los ADR, tanto Cresur, Ilsa Pampa y Transportadora de Gas del Sur, que son compañías que después del ajuste, después del incremento tarifario y demás,
han presentado balances acordes a la situación actual. Pero como dijimos recién, no se refleja mucho en lo que son obviamente los precios. Para lo que respecta a Pampa, es una empresa que viene creciendo muchísimo, muchísimo. Y además, hoy en día tiene una deuda recontra baja. Si la comparamos, creo que la última más adelante va a estar obviamente la comparación, pero tiene una deuda muy similar a 2016, con todo lo que la empresa ha crecido y ha inyectado, obviamente, en todo el capital de trabajo que tiene. Ahora bien, ¿qué queremos frente al Merval? Perdón, volviendo acá, este año, para redondear esta filmina, este año teníamos posiblemente recategorización a mercado emergente o quizás más cercano a emergente que nunca se dio. Eso se hace todos los años, ahora que vamos para el próximo año, para el 2026. Seguimos siendo un mercado independiente, somos mercado standalone, así que imagínense que estamos a niveles de Zimbabue, más allá que hemos crecido en liquidez, cuentas comitentes, tecnología y todo lo que apertura el cepo y más. Alguien nos dice, che, todavía no están para subir de categoría, más allá de tener las condiciones. Así como también hay que tener en cuenta eso. Me salté, perdón, ya terminamos. Acá un gráfico como para poder saber dónde estamos parados, más que nada. Ahí Brian dice, sí, Brian, ahí lo vamos a comentar al final. Eso sí es cierto. Acá un poco el gráfico de lo que es el Merval. Trajimos dos, uno que es el gráfico medido en USD y uno en pesos, más que nada para tener la referencia. Fíjense que lo que es el gráfico medido en dólar, que básicamente toma las cotizaciones directamente de afuera, versus el tipo de cambio, todavía hay tiempo como para poder sumarse a posiciones locales. Es que por eso, obviamente, todas las recomendaciones que vimos este año, dijimos, che, mantengámosla porque son buenas compañías, si bien le pega lo político, no está como para poder salir, más allá que sabemos que por ahí quizás no está bueno comprar un activo que después nos caiga el 10-12% en dólares, no está bueno también. Sabemos que quizás, nada, esa capacidad emocional a veces hay que tenerla más que nada en el tema de las acciones. Pero bueno, tiempo hay como para poder recuperar, por eso más que nada esta charla como para que de acá hasta las elecciones y demás no se apuren. Si uno quiere tener una tenencia de acciones en cartera, la puedo llegar a tener, pero no piense que el 16 de octubre va a duplicar tu cartera porque eso es imposible saberlo. Pero sí entender que si después del 26 de octubre hay un buen resultado, yo me puedo sumar porque todavía hay recorrido, tengo ese espacio como para poder hacer. No hace falta que ya vayamos obviamente a correr detrás de los valores. Después, con respecto al gráfico en pesos, pueden ver que hay una tendencia totalmente sana, ¿sí? Hasta más o menos acá, a principios de este año, que, bueno, acá solo tenemos una especie de team a veces, más que nada con las redes sociales, porque ustedes saben bien que este auge del mercado de capitales, a todo el mundo está recomendando productos de inversión. El timing de nosotros es cuando algo es muy publicitado, posiblemente estemos llegando tarde. Durante enero y febrero, yo vi en las recomendaciones sobre acciones locales. Ustedes saben bien que hay un research que es público en las redes sociales y pueden encontrar ahí. Dijimos, está bien, hay compañías que son buenas, pero no nos vamos a este caballito tan rápidamente porque posiblemente tengamos algún tipo de descenso. Bueno, ahora obviamente termina sucediendo. Ahora, si yo soy un inversor que no tengo acciones locales, si yo quito las acciones medios, yo voy a Argentina la compro. ¿Sí? Ahora bien, esta recomendación de hoy Argentina la compro es diferente si yo hoy tengo las tendencias y estoy negativo. Ahí está la gran diferencia. Voy a tener que bancar o decidir si en los próximos días sigue este repunte, poder quizás achicar un poco la cartera para no estar ese fin de semana ahí expuesto de que, che, listo, ganó el oficialismo, yo sé que la cartera del día lunes me va a ir bien o lo que sea. Así que bueno, esa es la gran diferencia, de estar o no estar. ¿Qué queremos? A nivel de tendencia general, hay volatilidad, no consideremos que se haya quebrado, que uno dice, che, esto va para abajo, esto cae 30% en dólares. No, porque tenemos estos gaps, bueno, para el que no sabía, el gap, esa diferencia de precio de un día para el otro, que ya pasó con las elecciones en 2019, cuando pierde Macri, que nos mandó todo a dormir, después ganar otro Fernández. Bueno, esa diferencia puede llegar a estar, tanto positiva o negativa, entonces es lo que no quizás queremos asumir. Así que bueno, para resumir, esto es un poquito lo que estamos viendo acerca de los gráficos del Merval, tanto en pesos y en dólares, obviamente. Después, para finalizar, vamos a tener acá tres carteras. La primera es una cartera conservadora, más que nada para priorizar y cuidar el capital medido en moneda extranjera. Cuando tenemos pesos y vamos a dolarizar la tenencia, a veces por ahí lo podemos llegar a hacer un tipo de cambio barato, caro, lo que sea, tenemos que empezar a medir contra dólares el resultado, más allá que se invierta en activos variables. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar un ETF de Brasil, el EWZ, y quizás mañana, dentro de 4 o 5 días, lo que sea, me sube el tipo de cambio sin mango, que che, estos pibes saben un montón, cómo tengo ganancia en peso, con la normalidad, ahí compararlo con ustedes, como dijimos. Entonces, en base a eso, acá, bueno, obviamente la aclaración, las inversiones hechas en títulos transmitidos en USD deben compararse con esa moneda. Más que nada por lo que puede llegar a pasar después, obviamente, del 26.
Bueno, con respecto al segmento Brasil, EWZ, perdón. La mayor ponderación es Nu. Nu Holding, si bien Nu está relativamente cara comparado por lo menos hace 6 meses atrás. Entonces, no sé si cara fundamentalmente, pero está un poquito alta de precio. Y dentro de lo que es EWZ, Nu es la principal participación. Ahora bien, apuntando para el próximo año en Brasil, consideramos que el próximo año, como es electoral en Brasil, todavía no hay algo político de derecha, como quizás el gobierno, perdón, el mercado espera. Este año, las veces que internaron a Lula da Silva o le pasó algo quizás inusual o malo, el mercado subió, entonces el mercado está esperando, más allá de que haya buenas compañías, que el gobierno cambie. Lo que no estamos viendo en Brasil es que haya alternativas, porque ustedes saben lo que pasó con Bolsonaro, tanto que metieron precios, entonces, cosas que también hay que tener en cuenta. Lo que sí es fundamental de Brasil es que hay compañías excelentes. Brasil tiene más de 300 mil millones de dólares en reservas. Vos te vas a Brasil, te podés comprar un departamento en cuotas, en reales, y todo va a estar perfecto, y te vas de acá a 5 años y va a estar igual. Esa es la diferencia realmente con nosotros. Entonces, bueno, como para salir un poco más del sector tecno, ¿sí? Porque ustedes saben bien que todo lo que es tecnología está bastante arriba después de los aranceles que puso Trump en abril y mayo, toda esta recuperación que tuvimos. Nada, consideramos que quizás de corto plazo recomendarles algo para estos 15, 20 días, termina siendo riesgoso que vaya y diga, che, cómprense SPI o el triple Q en Nasdaq, porque, bueno, fíjense esta semana lo que pasó con los aranceles de la China, de Trump, que tiran tweet, el mercado que baja, bueno, al margen de eso. Eso por un lado de Brasil. Después XLB. XLB es el del sector de salud de Estados Unidos. Acá hicimos una mención acerca de pagar precios post pandemia. Lo que pasó con el sector de Estados Unidos de salud es que durante 2020, obviamente con la pandemia, hubo un auge de todo lo que era el sector salud, que después se terminó prácticamente disipando, cayendo bastante de precio, porque obviamente al final el COVID no era tanto como se esperaba, o quizás esa prolongación de encierro no fue tal, entonces bueno, obviamente tuvimos esa baja. Y actualmente es una cartera, perdón, es un ETF interesante como para poder adquirir, ¿sí? Más que nada también por su precio, y a diferencia obviamente de comparar con una Tecno, preferimos ir a pagar un riesgo de salud, un sector estable con dividendos y demás, y no ir obviamente a comprar un Nvidia, por decirte una empresa en particular que ya subió un montón, o AMD, que también le hemos recomendado, que está ahí casi a máximos históricos. Después, acá trajimos el ETF SMH, que básicamente es el de semiconductores. Ustedes saben que la inteligencia artificial viene no solamente en el día a día avanzando un montón, sino que se viene consolidando. A diferencia de otras tecnologías que hemos visto en otros años, que también pasó en el 2021 con el blockchain, después también pasó con los autos eléctricos. Se acuerdan que Tesla, bueno, tuvo una suba impresionante, y después al final era puro humo porque la compañía valía un montón pero no vendía nada. También pasó con el metaverso. Si se acuerdan, el metaverso era esto de la realidad virtual, que alguien podía ir, todo ese tipo de cosas. Bueno, todas esas burbujas que salen de corto plazo en tecnología, que después el mercado no convalida esta nueva tecnología con lo que puede llegar a pasar en base a ingresos, consolidación y demás. La inteligencia artificial estamos considerando que está yendo a la par, ¿sí? Está creciendo, tanto en auge de recomendaciones, en empresas que están apostando por esto, en todo. Hoy está en todos lados. Y a su vez, las compañías también están teniendo buenos ingresos frente a eso. Entonces consideramos que es una tecnología a tener muy en cuenta, es lo que va a revolucionar obviamente el mundo de trabajo más adelante. Entonces, nada, consideramos que está yendo obviamente a la par en nuestra política del mercado. En base a eso, el sector de semiconductores, uno puede visualizar el ETF, que tiene las empresas más importantes como Nvidia, AMD, ASML también. Si bien este año ha subido relativamente, no sé si mucho, pero está en un valor alto, por lo menos comparado con más o menos 4 o 5 meses atrás. Pero bueno, como les decía recién, consideramos que comprar para dejarlo en cartera 2 o 3 años es una muy buena alternativa. Más que nada para no ir a comprar directamente una acción en particular, que quizás después de corto plazo tengamos algo de volatilidad. Y después, por último, trajimos 3 obligaciones negociables de YPF, de Vista y de Telecom. Estas obligaciones que trajimos son las de próximo pago. Telecom paga ahora en noviembre, después tenemos Vista y YPF que pagan en diciembre. ¿Por qué? No le vamos a hacer obviamente de recomendar o comprar una obligación negociable que paga recién en febrero del año que viene, o en marzo o en junio, porque la idea sería que puedan adquirirla hoy y que puedan también obviamente recibir unos intereses de acá hasta diciembre, y además también obviamente que tengan esa cobertura con el tipo de cambio. Las zonas en particular han bajado bastante porque ha subido un poco el riesgo país, obviamente con todo lo que esto ha pasado este último tiempo, pero nada, consideramos que hay empresas muy buenas como para comprar y dormir tranquilo. Eh, hay, una, hay unas ciertas dudas con las obligaciones negociables que surgieron hace más o menos unos 20, 25 días con este riesgo país, que era de, che,
qué tan seguras son las OEs. La realidad es que yo hoy, y también pasó en el 2022, si no lo recuerdo, con la parte más dura del cepo, yo prefiero comprar una obligación negociable, o sea, prestarle plata a una empresa privada que genera USD, que tiene un contrato de trabajo, que tiene capital, que tiene lo que sea, y no prestarle plata al gobierno. Eso pasó en el 2022. Imagínense que en un país normal alguien le prestaría sus pesos o sus dólares al gobierno, porque obviamente tiene capacidad de pago, genera a través de impuestos y demás. Bueno, acá pasa al revés. La gente o los inversores, en este caso el mercado, confía mucho más en una empresa privada que directamente el gobierno en este caso. Así que bueno, estas son las ponderaciones. Seguimos. Esta es una cartera, cartera electoral agresiva. Después nos falta una cartera más y ya terminamos. Esta cartera electoral agresiva que intenta captar una sorpresa, básicamente. No dejamos nada libre al azar, puede ser que al gobierno le vaya bien, puede ser que no, pero bueno, si en el caso que le llegue a ir bien, todo lo que estamos viendo ahora de corto plazo va a ser un auge muy bueno, pero bueno, también entendemos que los riesgos están. Ahora bien, la idea de erradicar esta cartera sería que uno ya tiene en su portfolio activos dolarizados, tasa en pesos, tiene su cartera ya conformada y quisiera agregar algo de esto hoy en día, perfecto, muy bueno. Lo que quizás no recomendamos hacer, como pusimos acá, es ir, che, hoy tengo, no sé, 5 millones de pesos, bueno, voy a replicar esta cartera al 100%. No, no porque obviamente el riesgo es bastante alto. De acá trajimos una pequeña descripción de las empresas. Arrancamos por IPF, más allá que tenga el juicio en curso, y obviamente por la mala, por el mal manejo de lo que fue con Kicillof, ¿sí? Con explotación y demás. Es una compañía que hoy lo escuchaba al presidente Marín, y tiene contratos por todos lados. Tiene más o menos en vista unos más de 100.000 puestos como para poder hacer. Es impresionante lo que va a generar IPF y cómo los tipos están defendiendo la empresa, más que nada de la parte privada. Bueno, ha presentado el proyecto de Rigi, el último también, este producto que se hizo, que es el demo, bueno, también junto a Pampa, bueno, la parte de consolidación de la empresa, ingresos, exportación, aparte tiene un negocio quizás diferente al de Vista, que Vista por ahí es más exportadora y IPF más del ámbito local. También el cerramiento de precios. Acá queremos hacer una salvedad. ¿Se acuerdan cuando no había nafta? ¿Sí? Unos días antes de las elecciones, más o menos de las presidenciales, más o menos unos 20 o 25 días. Bueno, ¿qué hacían? Básicamente el gobierno anterior compraba barcos, ¿sí? Al exterior, porque obviamente tenía un precio de nafta relativamente bajo, entonces cualquier persona venía de Brasil, de Paraguay, llenaba el tanque y se iba con 2 mangos. Entonces lo que hacía el gobierno básicamente era compraba, ¿sí? Barriles de petróleo a un precio internacional más o menos de 70, entonces estaba, y después lo vendía al precio de barril criollo. Y esa diferencia se hacía imprimiendo dinero. Son cosas, son malos manejos que ha tenido la empresa YPF, como cada gobierno obviamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, hoy lo que estamos viendo es que el directorio que tiene YPF, a mí me dan ganas de estar dentro de la compañía. Si no fuera por lo electoral, si no fuéramos porque somos Argentina, quizás yo compro hoy y duermo tranquilo. Pero bueno, hay que tener en cuenta también estos riesgos de corto plazo. Después, en cuanto a Loma obviamente está totalmente golpeada por el ajuste del año pasado. Lo relevante de Loma es que lanzó su bolsa de cemento de 25 kilos. ¿Qué pasa? Ahí obviamente están muy pillos en eso, porque al no tener obviamente tanta cantidad de ventas, lo que hicieron es, bueno, está bien, perfecto, no vendemos tanta cantidad de 50 kilos, vamos a bajar, sí, nos manejamos con lo que tenemos. Y después, en cuanto a la deuda de Loma, está muy solvente la compañía, está muy buena como para poder pensar de que si el gobierno hace alianzas y piensa más o menos lo que es la obra pública o quizás un salvataje o algo a lo que es social, económico de todos los días, puede andar bastante bien. Lo más relevante de Loma, en este caso del sector de construcción, es que a diferencia de otros años, hoy si vas a comprar una bolsa de cemento tenés, bueno, obviamente por el parate, ¿no? Por esa aceleración. Hoy si vas a comprar un producto de construcción, te encontrás como que hay oferta como para poder adquirir cuotas de interés y demás. En otros años, el gobierno anterior, luego ibas al corralón, me pasó a mí también, iba a comprar una bolsa de cemento, te encontrabas que no, hoy no te vendo porque mañana capaz que está más cara. Bueno, todas esas cosas no pasan ahora. Así que bueno, en cuanto a la obra pública, esperemos que el gobierno, si sigue adelante, algo lance con eso y puede llegar a ser muy beneficio. Bueno, también obviamente al margen de que Marcelo Mitni, que es dueño de Pampa, junto a otros grupos de inversores, compró una parte, en este caso adquirió Interceme, que es la controlante de Loma, perdón, en Brasil. Después tenemos a Bigma, que básicamente es, bueno, no vamos a decir cómo el mercado nuestro ha crecido en cuentas comitentes, también obviamente, Ángela, ahí te respondemos. Bima ha crecido no solamente en cuentas comitentes, sino también obviamente en ingresos, en reparto de dividendos, recompra de acciones,
También tecnología, si uno lo escucha hablar a Suchovicki, bueno, va a entender que el tipo sabe del mercado, está en el día a día y sabe obviamente lo que quiere la gente. Y además, quizás si nos toca un mercado negativo, un mercado con descenso, Lima también obviamente percibe los derechos del mercado igual, aunque esté negativo el mercado a nivel general. Después Pampa, obviamente, creemos que es la empresa más sólida de energía. Ustedes van a ver las obligaciones negociables que emite, son muy poquitas, tiene muy buena deuda. Bueno, al margen de eso también, redujo este año de deuda en 500 millones de dólares y es el nivel más bajo del 2016. Entonces, si me preguntan hoy por el sector de energía, primeramente iría por Pampa y después por IPF. Más que nada porque IPF tiene este riesgo de este 51% que es estatal, simplemente por eso. Y por último, hablamos un poquito de este 41, como dijimos anteriormente, nada, un poco que se hay interés tener un poco de esa confianza en una buena performance del gobierno en las elecciones, pueda tener este bono que pueda llegar a subir un poco de precio en USD, no obviamente no mucho de la cartera, y una paridad del 15%, está rendiendo más o menos un 14% anual. Bueno, y es un bono que dentro de lo que es la deuda pública termina siendo menos volátil por el vencimiento que tiene. Y después, bueno, acá abajo obviamente destacar el gráfico de tortas, de porcentaje, y fíjense que Pampa ocupa el primer lugar lo que estamos sugiriendo, en el caso que alguien quiera adquirir una parte de esta cartera, bueno, primero sería Pampa, luego estaría en Loma IPF, que si adquirimos Pampa podríamos adquirir Loma. No debería pasarnos a adquirir Pampa y IPF, porque son básicamente empresas muy similares, la idea sería que vamos a adquirir en ese orden, obviamente, Pampa y Loma, y después Lima también estaría muy bueno como para poder sumar. Así que bueno, esto es en cuanto a la cartera electoral agresiva. Vamos con la última cartera, que esta es una cartera moderada, que básicamente es muy, muy sencilla, que es como venimos trabajando. Este año, los últimos 4 o 5 meses hasta el día de hoy, venimos trabajando en base a cómo se viene manejando el mercado, entre tasa de interés alta y tipo de cambio de volátil. Entonces, bueno, consideramos que esta cartera moderada está muy buena y es la que más nos gusta, básicamente. Hay varias tenencias, en este caso arrancamos con la primera, que es PepsiCo, que a diferencia quizás de Coca-Cola, que está relativamente en un valor no alto, pero quizás de corto plazo está buscando ahí una visión de Coca-Cola. Entonces PepsiCo consideramos que una alternativa conservadora como para poder sumar, aparte de dividendos, está muy buena. Y obviamente que tiene un precio del 2021 y se está metiendo mucho en mercados emergentes. Después el ETF conservador, que es el GLD, que básicamente es del oro, que si bien el oro tiene bastante, todo en general este año ha repuntado después de abril-mayo, pero bueno, consideramos que alternativa, como para poder diversificar con materia prima, también puede llegar a ser Río Tinto, que es una empresa que también hemos recomendado. Eh, ahí te conectamos, así. GLD, si bien el oro viene subiendo bastante, es una suba relativamente sostenible, entonces bueno, consideramos que es una buena alternativa para pasar estos próximos días. Después tenemos a Vista, que Vista nos gusta no solamente por el segmento que tiene, sino que además está 100% con vaca muerta. Vista tiene, con los costos actuales que tiene Vista, tiene más o menos una producción de 10 años, solamente con los actuales, sin obviamente buscar más de los que tiene. Así que tiene un negocio ya totalmente consolidado. Obviamente, le ha pegado un poco el electoral, sí, pero bueno, al no tener una acción en peso en particular, consideramos que es una buena alternativa porque cotiza a través de CDRs. Y también, en base a esto, no quería dejar pasar esto, el precio internacional del petróleo está relativamente bajo, consideramos que con todo lo que está pasando de conflicto y demás, a pesar de que quizás en las últimas semanas algo se anduvo ahí solucionando con Trump, si el precio internacional del petróleo sube un poquito, empresas de petróleo, tanto Vista, YPF, Pampa, Exxon, van a andar muy bien estos balances los próximos años. Después tenemos a Meta, que trajimos algo tecno dentro del tecno, lo no tan caro, ¿sí? Meta el último tiempo arrebató a varios trabajadores de la parte de IA de Apple, obviamente le ofreció mucho más sueldo y muchas mejores alternativas. Y bueno, hoy Meta ocupa un lugar primordial más que nada en las redes sociales. Ustedes saben que Meta ocupa Instagram, Facebook, WhatsApp, en general las campañas publicitarias, porque Instagram se ha vuelto básicamente un embudo de ventas para un montón de personas, también para nosotros, que estamos ahí con contenido, con videos y demás. La parte publicitaria ha ido creciendo bastante. Después tenemos a Qualcomm, más que nada el sector de semiconductores. Este año hemos recomendado a AMD, que la verdad que anduvo súper, súper bien. No queremos irnos a comprar Nvidia ahora tan caro, si uno no tiene, obviamente, tenencia ahora, preferimos ir a hacerlo con Qualcomm, que tiene unos ingresos mucho más altos que su deuda y además tiene un sector diferente al de quizás de Nvidia o AMD, que va directamente a lo que son los smartphones. Así que nos parece interesante tener un poco de Qualcomm ahí. Después, en base a como venimos hablando de las tasas de interés y demás, preferimos un bond cap, en este caso el T15 de 5, que vence el 15 de diciembre, para captar esa tasa fija que está pagando el Tesoro más alta que la inflación. Si el gobierno le va bien y el tipo de cambio sigue
en este segmento, en este sendero. Hace rato que Argentina no paga tasa de interés en real positiva, ¿sí? Por encima de la inflación. Entonces consideramos que el TXD5 como para diversificar algo de pesos va a estar súper bien. Después tenemos la obligación negociable de Aeropuertos de Argentina 2000, que bueno, que básicamente tiene todos los contratos en USD, tiene más del 85% de ingresos en USD. Dale, Ale, dale, Ale, no hay problema. Igualmente lo estamos grabando, así que en la última parte la vas a poder ver, vamos a linkear ahí en el chat de mi web. Las obligaciones de negociación, en este caso, volvemos con el Aeropuerto de Argentina 2000. ¿Qué queremos? Tiene la mayor cantidad de pasajeros de toda Argentina, entonces, de turismo, de todo lo que es Brasil, Uruguay, el norte argentino, el sur. Bueno, a diferencia, para no recomendar obviamente un sector energético, ya venimos con los jabones del sector de energía, preferimos algo un poco más diversificado. Triple A, obviamente, legislación de Nueva York, con pagos trimestrales y muy cerca del 8% anual. Y por último tenemos el fondo de Warren. Ustedes saben bien que Warren se retiró, ya le quedan las últimas semanas y ya obviamente pasa a jubilarse, no estar más dentro del fondo. Pero bueno, creemos que las políticas que llevó durante tantos años se van a mantener, tiene un directorio bastante importante ahí, que siguen esos valores, así que consideramos muy bueno pagar ese precio, más que nada comparándolo si vamos a pagar el SP500, allá que está un poquito caro, preferimos pagar un poco más barato el fondo de Warren. Además, la mayor ponderación es Apple. Y bueno, y acá una salvedad, ¿sí? Que es el TX65, cuenta con una buena participación en porcentaje, van a ver que acá es 16%, ¿por qué? Porque la mayoría de los activos está dolarizado. Bueno, sí, ahí termina las tres carteras y el programa que lanzamos para hoy. Vamos a pasar a ver un poco las preguntas ahí, a ver qué preguntas tienen. Brian pregunta que si se esperaba una corrección en GLD.